Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otra edición de Te Invito a un Café. Esta propuesta de charla amena que tenemos cada viernes con las diferentes reiteraciones. Así que en la oportunidad de hoy vamos a hablar sobre un héroe rioplatense. Estamos hablando de José Gervasio Artigas. Y qué mejor que hablar con alguien, un concordiense de pura cepa, que escribió sobre Artigas, que viene investigando hace mucho tiempo. Así que me parece interesante charlar con Francisco Senegaglia. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, César? Un gusto saludarte. Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, yo decía, hablar de Artigas, hablar de José Gervasio Artigas, la verdad que sé que has investigado, escribiste un libro sobre él y sobre los Artigas, ¿no? Claro, sí. He novelado algunas cosas, dos novelas básicamente sobre Artigas, y bueno, y después está mi trabajo historiográfico, que se llama La Otra Revolución, que sí que es un ensayo que analiza, digamos, así finamente el proceso del artiguismo desde una lectura que yo me permito hacer, que denomino psicología de la historia. Eso significa analizar los hechos políticos y los sujetos políticos desde la subjetividad. Tenemos que decirle a la audiencia que sos psicoanalista, ¿verdad? Entonces, te permite esto de mezclar lo que es la historia y lo que es el psicoanálisis y la psicología también, ¿verdad? Sin duda, o por lo menos es una licencia que me doy, ¿no? Claro. Porque es un proceso interesante para pensar, o por lo menos siempre fue una preocupación, la construcción del relato histórico, y la mayoría de las construcciones de esos relatos dejan por fuera la subjetividad. Te doy un ejemplo muy simple. Antes que llegara Hernandarias a Entre Ríos, los pueblos originarios, como todos los días, pasaban por un árbol, sacaban una guayaba, se la comían o lo que fuere. Al otro día que vino Hernandarias y dividió la tierra, ese indio estaba robando. Entonces estaba robando para la subjetividad occidental. Para la subjetividad originaria estaba haciendo lo que hacía todos los días, ¿no? Entonces uno encuentra un montón de documentos históricos de muchísimos historiadores, incluso de los que nosotros, digamos, llamamos claramente revisionistas, o que tienen una amplitud importante respecto de cómo pensar la historia, y sin embargo hablan de contrabando, hablan de un montón de cuestiones que son eminentemente jurídico-occidentales y no contemplan la mirada o la subjetividad de los pueblos originarios. Bueno, Artigas va a emerger desde ese lugar y por eso sus constituciones van a ser tan particular. Así que yo me he permitido así estudiar Artigas, el artiguismo y la gauchería, es decir, el sincretismo tan singular que se dio en el Río de la Plata entre afros escapados de las facendas de Brasil y de las ciudades puertos, los pueblos originarios, básicamente charrúas y guaraníes, más algunos chanás también, más los criollos que se avecinaban, y generaron allí una subjetividad muy particular, muy definida, muy clara, que bueno, a mí me gusta denominar gauchería, ¿no? Entonces, ¿Cómo viene esto de interesarte? Porque viste que generalmente la historia en el secundario a Artigas no lo tocan. Es decir, nosotros por ahí, cuando uno es más grande, empieza un poco a bucear y a buscar, a ver, lo recordamos solamente en la fecha y sabemos que es el prócer de Uruguay, ¿verdad? Pero es un tema que muchas veces no lo quieren tocar desde la historia, ¿verdad? claro, sí, es una pregunta importante en el sentido de que, en términos psicoanalíticos, diría, bueno, uno cuando fija el momento en el que se despierta algo del deseo por algo, digamos, ¿no? Claro. Porque es como cuando vos decís, bueno, tengo 14 años, y decís, bueno, cuando sea grande no se voy a ser médico. Cuando tenés 18, vas a estudiar ingeniería o trabajás en un negocio, lo que fuere. Pero quiero decir, hay momentos de inflexión. La verdad que la curiosidad por la historia la tengo de muy chiquito, digamos, ¿no? Había un vecino ferroviario frente de mi casa, cuando yo tenía ya 8 años, y Tomás Bordón, y bueno, me cruzaba todas las tardes y me daba un libro, una revista, algo de historia, y al otro día me tomaba, ¿eh? Esa Claro, cosa, que era un juego maravilloso para mí. Así que de muy chiquito estoy afectado a la curiosidad por la historia. Obviamente después hice otras cosas que hicieron que en todo caso intentara, digamos, tener más de un punto de vista para pensar las cosas, ¿no? Estudiaba filosofía, teología, psicología, ciencia política, qué sé yo. Y bueno, en la medida en que fui pasando por esos escenarios académicos, también fui agudizando la mirada para pensar la historia. Pero si tengo que responder la pregunta, de muy chico
me he dedicado por lo pronto a leer, a disfrutar de leer historia. Y en todo caso, más a los 18, 20, empecé a investigar el tema de Artigas. Y después cuando te pones un poco más fino, en el sentido de cuando agudizás un poco, bueno, es imposible saber todo. Entonces, lo que en general los que nos dedicamos a la historia hacemos es manejar bien un periodo, qué sé yo más o menos manejo el periodo que va entre 1750 y 1850. Claro. Hacerlo más o menos, digo, más o menos, tampoco imposible. Exacto. Pero bueno, y sí arrancó el periodo ese con la figura de Artigas, que siempre me sedujo muchísimo, su personalidad, básicamente, ¿no? Su actitud política, su actitud comunitaria. Realmente siempre he estado muy seducido por la figura de quien considero yo es el hombre más importante en términos políticos sociales que tuvo la América del Sur, ¿no? Lejos, con todo el respeto que se merece, sin duda, un San Martín o un Bolívar, pero digo, cuando analizamos político ideológicamente las construcciones sanmartinianas o bolivarianas, la construcción artiguista para mí es como mucho más profunda. Claro. Podría dar cuenta de eso claramente, ¿no? Pues viste que uno, yo veo muchas veces hoy en día a los jóvenes les preguntás sobre Artigas y muchas ideas no tienen más allá. En la escuela secundaria se estudia Belgrano, San Martín, y también allí dentro de lo que vos decías de la subjetividad, también hay un mandato hacia qué es lo que nos han mandado a estudiar también, ¿no? Claramente. Hoy, y el revisionismo ponen en tela de juego eso también, ¿no? Claramente, la cuestión de fondo, por eso, esto que vos subrayabas, y la verdad que está muy bien lo que subrayás, porque obviamente yo no puedo no sesgar la cuestión psicológica, pero digo, el problema de la historia que se cuenta en la escuela es que termina siendo un relato historiográfico superficial, es decir, se enseñan hechos o acontecimientos y nadie se pregunta por la interpretación de esos hechos, es decir, no hay relato histórico que no esté contado desde una ideología, ¿no? Entonces, obviamente la historia que nosotros aprendemos en la escuela es la historia oficial, la historia que nace cuando nace el Estado-Nación Argentina, ¿no? Cuando Mitre decide que seamos un Estado-Nación con esa lógica, y se organiza, digamos, a partir de la batalla de Pavón. Entonces se cuenta la historia de la Argentina. Entonces Mitre elige los buenos, los malos, claro. Elige lo que llama el panteón patrio, ¿no? San Martín, Rivadavia y Belgrano, el primer panteón, después Mitre, Roca y Sarmiento van a ser el segundo panteón, y eso va a inervar la historia argentina que se enseña en la escuela y que obviamente para mí lo más terrible es que se enseña historia como quien, insisto, enseña una serie de acontecimientos o regla una serie de acontecimientos, y la historia es infinitamente más profunda porque la historia refiere naturalmente a la identidad. Es decir, cuando vos le preguntás a un sujeto quién sos, te ofrece un relato de su pasado, claro. Y en función de ese pasado dice quién quiere ser, digamos, ¿no? Entonces, el de dónde venimos no es cualquier tema, no es solo saber, no es importante por qué San Martín cruzó los Andes, es importante si San Martín tenía un proyecto de patria, y por eso cruzó los Andes, claro. Digamos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos preguntarnos por eso, y decir, bueno, y nosotros tenemos un proyecto de patria hoy, ¿qué podemos hacer? Entonces, la historia es viva en términos de memoria si la historia tiene que ver conmigo. Obviamente que el proyecto de patria de San Martín fue traicionado, defenestrado por Buenos Aires, lo dejó sin mando y sin recursos, y San Martín se fue a su casa. A Bolívar lo traicionó Santander, haciendo acuerdo con los norteamericanos, y bueno, y a Artigas lo traicionó Buenos Aires, los portugueses y los ingleses, con lo cual, digamos, esos posibles proyectos de patria alternativo quedaron, digamos, absolutamente enterrados, o entre comillas enterrados, porque la historia siempre está viva, y bueno, y devenimos de un proyecto liberal, con lo cual, digamos, también es muy difícil, algunas veces lo hemos discutido con pares, con compañeros, esta cuestión de las instancias en que el país ha tenido gobiernos populares. En sus escuelas igual se enseñaba historia liberal, ¿no? Entonces, claro. Bueno, es como muy contradictorio. Acá, por ejemplo, en Concordia tenemos el éxodo oriental, que cada chico de Concordia debería conocer por qué sucedió, y la verdad que vamos a
al Parque San Carlos y viste que no... sabemos que existe, pero lo vemos solamente como un monolito, ¿no? Por eso, no sabemos lo que pasó. En realidad eso a mí me preocupa el tema de los jóvenes que tampoco se preocupan, pero tiene que ver porque tampoco se enseña, ¿no? Absolutamente, sí, tiene que ver, por eso digo, tiene que ver con una construcción, es lo que se llama el canon histórico. Si alguien elige qué enseñar, qué historia enseñar en la escuela, más abierta, menos abierta, más revisionista, menos revisionista. Es decir, el punto está que el conjunto o aquello que hace lo vertebral de la historia es a veces remozado del mitrismo y no hay una historia contada objetivamente. Hay una cosa que es un dato que es el más simple, pero que no deja de ser extraordinario para pensarlo, es que, no, porque cuando yo era gurí chico esto sucedía de esta forma, si nosotros poníamos carretas que iban a Tucumán, Entre Ríos no fue a Tucumán, Santa Fe no fue a Tucumán, la Banda Oriental, Corrientes, Misiones y Córdoba no fueron a Tucumán sencillamente porque nosotros ya nos habíamos independizado y éramos un Estado. Éramos un Estado independiente. A eso nos enseña en la escuela, y está bien en algún punto que si yo pueda ser discutible que no se enseña en Buenos Aires, pero no puede ser que nos enseñe en Entre Ríos. Claro, Digo, ¿no? Que nosotros fuimos un Estado con constitución, con bandera, con independencia, con puerto, con aduana, con armada, con todo lo que tiene un Estado. Está bien, duró 5 años, porque obviamente después fue subsumido en la lógica unitaria. Pero eso, digamos, tenía que ver justamente con un proyecto de patria que estaba en las antípodas del proyecto unitario que después devino liberal, que dio origen a la Argentina de hoy, ¿no? Decime, Francisco, para que la gente, bueno, para que lo conozca, ¿quién era Artigas, ¿no? Porque me imagino que hay mucha bibliografía con respecto en Uruguay, me imagino que tienen mucho material donde uno puede bucear y buscar, ¿no? Sí, el Artigas del Uruguay hasta hace poco también era un Artigas contado por la historiografía liberal, claro. Que lo ponía como un poco el padre de la patria, el fundador, pero que lo hacía ingresar a la historia cuando Artigas ingresa a la Revolución. Y se olvidaban, no todos, por supuesto, pero muchos, sobre todo de la historia oficial uruguaya, olvidaban el Artigas previo a la Revolución, que para mí es el más importante y el más sustantivo, porque es el que explica quién es Artigas. Por otro lado, digamos, el material, está bárbaro el subrayado que vos haces, César, porque imagínate que hay 38 tomos de lo que es el archivo Artigas, o sea, son 70.000 páginas. Imagínate si hay cosas, no me refiero a libros sobre Artigas, sino cartas, documentos, cuestiones que referencian a la época del artiguismo, ¿no? Eso es el archivo Artigas. Que es realmente impresionante, porque entre otras cosas Artigas escribía muchísimo, digamos, ¿no? Y toda la relación política pasaba por la documentación, por las cartas. Mira, 2 cosas para ubicar esto que me parece que responde tu pregunta. Una tiene que ver con la lógica del ingreso de Europa a América. Europa viene a América no a traernos nada, sino a llevarse todo lo que puede, ¿no? Es decir, periodo de los adelantados, periodo de los gobernadores, periodo de los virreyes, en realidad vienen, cuando se acabó lo que había arriba, empezaron a acabar la tierra, trajeron afros, y cuando se acabó también eso, dividieron la tierra y se generaron los grandes latifundios de América del Sur. En esa lógica hay ciudades que se van, si uno toma por ejemplo nuestra zona, que es la que por ahí nos interesa para pensar Artigas, Asunción se funda en 1541, Corrientes 1588, Santa Fe 1571, Buenos Aires 1580 y Montevideo 1724. Es decir, esas ciudades son ciudades que llamamos ciudades puerto, porque son ciudades que están pensadas para sacar el oro, sacar el cuero, que era el oro nuestro, el oro de nuestra zona era el cuero, ¿no? Y llevárselos, digamos, de aquí. El resto del territorio era un territorio para ellos en ese momento pensado como vacío, porque bueno, aparentemente había originarios ahí, qué sé yo, pero en realidad, digamos, en ese vasto territorio ingresa, ya a partir de 1500, empieza a ingresar el ganado no es autóctono de América, empieza a ingresar el ganado y Entre Ríos y la Banda Oriental se convierten en un gigante corral en donde los pueblos originarios, que ya eran nómades por definición, empiezan a ir detrás de ese ganado, vaqueando de vaquerías, tomando el cuero, el cebo, haciendo tasajo y vendiendo los puertos de Maldonado, los puertos del Atlántico. Entonces,
a ese universo, digamos, de guaraníes, de charrúas, y los negros que bajan, como decía al principio, y los criollos que se avecinan, empiezan a vivir pueblos nómades que se constituyen realmente en grandes cantidades de familias detrás del ganado. Artigas nace en 1764 en Montevideo, que es la única ciudad formal, así había algunos villorrios, pero ciudad formal es Montevideo. Descendiente de los fundadores de Montevideo, nieto de los fundadores de Montevideo, y es educado por los negros, porque en realidad, como era una familia aristocrática, que, digamos, él va a terminar diciendo que esos fueron sus verdaderos abuelos, digamos, claro, ¿no? Porque en realidad fueron los que lo educaron. Hace formalmente la escuela de esa época que hacía la gente pudiente, y a los 12, 13 años se va, digamos, a los campos, a las afueras de Montevideo, los campos de su padre, y ahí cohabita con indios guaraníes. Y entre los 14 y los 15 años se va de vaquería, o sea, se va de gauchería y no vuelve nunca más. O sea, vuelve a Montevideo, pero se va a vivir, termina viviendo en las tolderías charrúas, de acá en la zona de Salto, y después ingresa en la lógica de la gauchería. O sea, educado por los negros, criado con los guaraníes, un patricio de Montevideo se vuelve un gaucho de pura cepa, ¿no? Entonces tenemos claramente las ciudades puertos con la lógica occidental, es decir, cualquier occidental, cualquier español vivía en Santa Fe o en Buenos Aires como se vivía en España, rezaba como rezaba en España, ¿no? Y en cambio ahí lo que se da es que ¿no? los negros tienen su religión, los afros tienen su religión, los guaraníes le rezan a Tupá, los negros a los orillá, los charrúas a Ñejamajur, ¿no? Y empieza a darse un sincretismo muy particular que después, cuando a partir de 1797 aparece el virrey Feliú diciendo que esas tierras deben ordenarse con poblaciones, ¿no? Todo lo que es Entre Ríos y la banda oriental funcionaban como una sola lógica, ¿no? La banda oriental del Uruguay y la banda occidental del Uruguay. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, esas familias, pues eran miles de familias caminando detrás del ganado, perdían la lógica de su libertad, la lógica de su forma de vida, ¿no? Con lo cual ahí Artigas vuelve a Montevideo y organiza lo que sería de alguna forma las milicias que deberían controlar eso para no controlarla, digamos, una suerte de estrategia. Y cuando adviene la revolución, bueno, Artigas es héroe de las invasiones inglesas, amigo en ese momento, amigo de Mariano Moreno, de Belgrano, todo ese conjunto de los padres de la patria que estaban discutiendo, ¿no? Lo que pasaba en España. Y bueno, cuando efectivamente viene la Revolución de Mayo, Artigas se suma y suma lo que llamamos las bandas, digamos, claro, ¿no? Las dos bandas claramente. Y ahí nace de alguna manera el protagonismo político de Artigas, pero el verdadero protagonismo político es lo que Artigas va a denominar mi sistema, ¿no? Que es el sistema de la Liga de los Pueblos Libres, que está sujeto justamente a esta construcción del sincretismo, porque cuando Artigas define, por ejemplo, esto, ¿no? Que el principio político organizador de todo gobierno y de toda sociedad es la igualdad, no la libertad, porque es imposible ser libres si no somos iguales, porque no es lo mismo nacer en un lugar que nacer en otro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que garantizar es la igualdad. Ahora, claro, eso es lo que ellos vivían de gauchería, claro, ¿no? En los pueblos nómades. Eran todos iguales. Es decir, claro. Exacto, eran iguales. Pero primero, la primera igualdad la tenían porque eran desiguales para los occidentales, claro, digamos, ¿no? Para la gente que vivía, ¿no? Eran los negros, los indios, sí, sí, ¿no? Es decir, eran, digamos, los mirados como menos por la sociedad, y por lo tanto todos tenían en común ser menos para el occidental, claro, pero a su vez entre ellos, un negro se casaba con una originaria y a su vez su hijo con un mulato, ¿no? Iban generando, y tenían esa política, digamos, de mucha arruga, de vivir en familia, y de tomar y de discutir absolutamente todo lo que se decidía en asamblea. Pequeño paréntesis, para plantear un simple esquema. Cuando Robertson, el espía inglés, viene a Purificación, acá a 30 kilómetros, ahí enfrente a Nueva Escocia, lo primero que le llama la atención es que cuando Artigas le muestra su estado mayor, es que había comandantes mujeres, comandantes varones, o sea, no había problema, entre comillas, de género, como diríamos hoy. Es decir, la igualdad era la ley que ordenaba y organizaba, y así se plasmó en las constituciones artiguistas. Y cuando uno
compara el Congreso del Oriente, es decir, el que celebramos ayer, ¿no? La independencia de la Liga de los Pueblos Libres, con el Congreso de Tucumán, uno ve que en el Congreso del Oriente hay mujeres, varones, negros, los congresales son, digamos, de todos los representantes de todos los pueblos y de ambos géneros, para decirlo así. Si uno mira el Congreso de Tucumán, uno ve claramente que están los que llamaban los decentes, que eran los que tenían, digamos, dinero, que eran los que podían escribir, los que sabían leer y escribir, que se llama nada. Digo, como para jugar con... Artigas no es tampoco un iluminado, en el sentido de que una mañana se levantó y escribió esas constituciones tan extraordinarias que escribió la gauchería, sino que justamente es la voz el que termina de ordenar esa experiencia de pueblo tan particular y la vuelve papel jurídico, digamos, ¿no? Tiene el gran mérito de haber hecho eso, de ser la expresión justamente de la gauchería, que no es más que la expresión de un modo de vivir la igualdad en términos populares. Por eso así lo han dejado y lo han prácticamente lo han hecho a un costado, ¿no? Es decir, viste, desde Buenos Aires, los porteños directamente no reconocían nada de lo que él sugería también. Claro, es tal cual, porque en realidad yo fantaseo con esto, pero digo, ¿no? Imaginar la cara de los porteños cuando Artigas mandó las instrucciones, ¿no? Claro. Las instrucciones para la Asamblea del año 13, ¿no? Es decir, de entrada decía la capital no puede ser Buenos Aires, ¿no? Sí. De entrada tiene que ser Córdoba, decía las instrucciones. Después decía, bueno, libertad religiosa, ¿no? Protección portuaria, ¿no? Nos rompe todos los esquemas. Todo, claro, ellos estaban pensando, digamos, en cómo abrir el comercio con los ingleses, en cómo, nada, una lógica, una ciudad puerto comercial y aristocrática, frente, digamos, a esto que todavía escuchamos hoy, que un par de gauchos nos venga a decir a nosotros cómo vivir, claro, o cómo no. Y al contrario, Buenos Aires quería poner las condiciones justamente en este vasto territorio y obviamente que la gauchería se plantó, y cuando digo que se plantó, insisto en esto de que los ejércitos de la gauchería, los ejércitos de Artigas no eran ejércitos de línea, eran ejércitos de hombres, mujeres, adolescentes que peleaban, ¿no? Las famosas montoneras, que peleaban en familia porque si se caía tu esposa, tu esposo, tu hijo, vos lo levantaban el caballo, lo llevaban, muerto, vivo, o sea, incluso se peleaba con lógica de familia, digamos, claro, ¿no? Claro. Era la defensa de un modo de vida, no un ejército de línea invadiendo o atacando, ¿no? Claro. ¿Y qué se sabe, qué documentación hay de lo que vivieron en el tiempo que toda la gente de estas 1.500 familias que se trasladaron hacia Ayuí, donde estuvieron viviendo varios años? Claro, ¿verdad? porque ¿Hay documentación con respecto a eso? Sí, por supuesto. Lo que se discute son si son 10.000, si son 20.000, sí, pero es mínimo, ese número, porque hay un registro. Como en todos los órdenes, hay registro de familias que dejan sus tierras, sus casas, que son gente que tiene educación, hoy diríamos primaria, y hay miles que no tenían educación. Entonces es muy difícil saber la cantidad, digamos, exacta. Pero sí, estamos hablando de promedio 15.000, 20.000 personas. Que es muy interesante porque, primero, cuando Artigas suma la gauchería a la revolución, bueno, se asedia a Montevideo, está Delío gobernando, y Delío termina acordando con Buenos Aires, con el triunvirato, y por lo tanto Artigas debe dejar el sitio. Sí. Lo que se supone, digamos, lo que está en juego es que van a venir los portugueses y Buenos Aires no quería tener ese conflicto. Bueno, es muy relativo eso, pero bueno, entonces se firma lo que se llama en octubre de 1811 el Tratado de Pacificación, y Artigas debe retirar sus tropas. Cuando Artigas decide retirar sus tropas, es el pueblo el que le dice, nosotros nos vamos también, no nos vamos a quedar acá. Claro. Y Artigas ahí tiene es extraordinario ese hecho absolutamente documentado, ese hecho político, porque se conoce como la Asamblea de San José, en donde lo que se pone a discutir es si el pueblo migra o no. Y Artigas dice, va a ser complicado migrar todo un pueblo. Y entonces la Asamblea le dice, bueno, vos no mandamos nosotros, el pueblo, vos sos nuestra representación. Es un concepto de una democracia genuina, de altísimo valor, muy de los pueblos originarios, de que todo se discute y que el que conduce, digamos, conduce mandado por el pueblo, no conduce por... Es decir, Artigas no es el típico héroe o comandante, o general, nunca quiso ser general, por más que se lo llame general, sí. Nunca aceptó eso. Por eso usa la figura de protector. En la época la figura que se usaba era dictador o supremo, ¿no? Protector, ¿no?
De hecho, Artigas difícilmente haya usado ropa militar. Bueno, de hecho en las campañas no lo usó nunca, la pudo usar en un momento en Montevideo, digo, porque no le interesaba eso, pero digo que tiene que ver justamente con esta lógica de que él, digamos, varias veces preguntó incluso a la asamblea de la banda oriental si le sostenían o no el cargo, porque él no tomaba decisión en función, digamos, ¿no? de la mayoría, ¿no? Lo cual es muy interesante para pensar hace 200 años. O sea, su concepto republicano, asambleario, y realmente se llevaba a la práctica. Claro. ¿Vas a escribir, sé que escribiste el libro Los Artigas, vas a escribir más? ¿Tenés pensado decir claro, dentro, porque no le decimos a la audiencia, pero hay varios libros que has escrito y hay algunas novelas también, como Las Tres claro, Laura? Los Artigas es una novela obviamente histórica, absolutamente ajustada, digamos, a los datos en todo lo que tiene que ver con el dato histórico. Lo que yo ficciono ahí es una cuestión psicológica, ¿no? En el sentido de, primero me parecía interesante porque esa novela cuenta desde su hijo José María, que va en busca de su padre, digamos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la búsqueda de José María termina mostrando quién es Artigas. Entonces tiene hasta un efecto pedagógico, si querés, porque, bueno, por ahí leer la novela ya supone de alguna manera enterarte de quién es Artigas. Claro. Desde el punto de vista psicológico, Artigas tuvo muchos hijos, pero el único hijo que tuvo en un matrimonio que en la época se podría denominar como formal era José María. Por eso fue el único hijo que no vivió con él, claro. no estuvo con él de campaña. Ese hijo, digamos, es criado por Rivera, que es alguien que traiciona, digamos, fue el primer presidente del Uruguay, es quien traiciona, digamos, a Artigas. Entonces, lo que yo ficciono ahí bueno, es la búsqueda del padre, digamos, bueno, y José María encontrándose con este padre, claro, ¿no? Sí. Entonces es una novela de época, obviamente, que plantea los principios artiguistas y da cuenta de eso. Alguien te espera en alguno que la segunda novela es Artigas y Andrés Guaurarí, digamos, el primer gobernador indio de la Argentina y su lugarteniente, ¿no? Entonces también ficciona algunas relaciones, pero los datos son absolutamente fehacientes. Después, obviamente, está, como te decía, mi ensayo La Otra Revolución, que es justamente las dos revoluciones del Río de la Plata, la artiguista y la porteña. Y bueno, después hay alrededor de 10, 12 capítulos de libros, en varios libros que comparto con otros autores. Y bueno, y artículos que le he dedicado al tema. Pero seguís investigando, por eso te preguntaba. Sí, de hecho, está por salir mi novela mi biografía sobre López Jordán, perdón. Y que yo lo que hago es justamente de Artigas a López Jordán, voy, digo, ¿no? O sea, como López Jordán, el último artiguista, el último federal, no, el último... El último vástago de Artigas, para decirlo así en términos genealógicos, ¿no? Porque fue todo un proceso que inició Artigas y que cierra, a mi entender, ¿no? Por supuesto, con López Jordán. O sea que siempre estoy como quien estira la masa, ¿no? Jugando con estos temas que a mi entender también tienen valor, porque ese es el sentido que yo le doy al trabajo que hago, tienen valor para el presente, digo, ¿no? Porque no podemos entender el presente si no entendemos justamente ese pasado, digamos, que es el que de alguna manera nos determina, ¿no? Tal cual. Hay una cosa que dice Freud que en el origen está el destino, ¿no? Es decir, bueno, nacimos de una forma y parece que seguimos, ¿no? Hasta el presente con esa discusión de qué proyecto de patria, ¿no? Todavía seguimos discutiendo. Todavía seguimos, ¿no? Por eso en el origen. El gran tema del centenario es saber cómo nos ven desde Europa, ¿no? Queriendo saber y no marcando una identidad propia, y todavía lo seguimos marcando, es decir, queremos que nos vean bien, ¿viste? Sí, yo creo que el problema, a ver, César, creo que el problema es ese, es que está muy claro cómo nos ve Europa, nos ve hoy como nos ve hace 500 años, como una factoría, es un lugar donde pueden, ¿no?, resolver sus problemas comerciales, económicos, y viejos imperiales, digamos, ¿no? Nosotros no podemos ser inocentes respecto de lo que ha sido el sur, África, Asia y América del Sur, ¿no? Han sido factorías de los imperios europeos primero, con predominio inglés absolutamente,
y del Imperio Yanqui en la actualidad, digamos, ¿no? Tal cual, bueno, ya pasaron, impresionante, hablando, fíjate que tampoco hablamos de la época de Artigas exiliado en Paraguay, ¿verdad? También toda una rica también, historia para conocer, ¿no? Así que seguramente ya te invitaremos para... Te hago una brevísima miscelánea de eso, Ajá. ¿no? Cuando Artigas va al exilio, él renuncia de alguna manera a una pensión que le quería dar el dictador de Francia, entonces, bueno, le pide una tierra para trabajar, entonces le dan 4 hectáreas y a los meses ya esas hectáreas producían y las repartía entre, claro, ¿no? Es decir, el mismo tipo que manejaba 5 estados, manejaba las 4 hectáreas con la misma lógica y por eso era conocido en Curuguatí, que no sabían quién era Artigas, claro, sabían que había un viejo ahí labrando la tierra, pero era conocido como el padre de los pobres, ¿no? Exacto, exacto. Muchísimas gracias. Un placer estar con vos, César. Bueno, hemos pasado en este programa hablando sobre historia rioplatense, de un grande que lamentablemente las generaciones actuales no lo conocen. Así que bueno, por suerte Francisco investiga y nos enseña y nos instruye también sobre el padre de la patria, en este caso del Uruguay. Gente, nos despedimos desde este programa, recordándoles que nos pueden seguir a través de las redes allí en la página de cndigital.com.ar. Allí también pueden ver cada uno de los programas que vamos realizando con nuestros compañeros de trabajo. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Gracias. Gracias. Nos despedimos hasta la próxima.